congresista Marco Arana. No se lo pierda. Hasta mañana, chao. ¿Qué tal, amigos de 6 a 9? Buenos días, ¿cómo están? Nos acompaña esta mañana para la entrevista política el congresista y además líder del Frente Amplio, Marco Arana. ¿Qué tal, Marco? Buenos días. Muy buenos días, Mario. Un gusto de estar en tu programa. Verónica Mendoza fue a Cajamarca, luego Gregorio Santos fue al Cusco. A ninguno de esos dos eventos los invitaron a ustedes y a usted en particular. No, nos fuimos invitados, vemos con simpatía que las organizaciones políticas se puedan reunir y que tengan agendas transparentes, claras, que comunicar al país, ¿no? En particular, la segunda tenía que ver con la propuesta o la iniciativa de Nuevo Perú de establecer y elaborar y poner en vigencia una nueva constitución que ustedes comparten. Sí, bueno, nosotros, como se sabe, Mario, estamos muy preocupados porque tengamos un Estado que ignora los derechos sociales o que no los garantiza adecuadamente, que ha puesto por encima de las personas, de los trabajadores, los intereses económicos de grandes grupos de poder y que no garantiza adecuadamente la libre competencia, los derechos de los consumidores y los derechos básicos de salud. ¿Y no se preguntan por qué no los invitaron, si es que, digamos, son una de las agrupaciones que comparten esa idea, que comparte esa idea? Bueno, cada uno es libre de reunirse y convocar a quien mejor le parece, ¿no? Nosotros tenemos una posición clara. Lo hemos puesto de manifiesto antes en campaña, lo hemos puesto de manifiesto en el Congreso de la República y en la Comisión Lavajato, en la lucha frontal contra la corrupción, caiga quien caiga, venga de donde venga, ¿no? Este año hay elecciones regionales, elecciones municipales. ¿Ustedes no están pensando en, digamos, reunirse literalmente con Nuevo Perú o con el MAS, que es la organización política vinculada a Gregorio Santos? No, hay un conjunto de conversaciones del Frente Amplio con movimientos locales, regionales. El MAS, no nos olvidemos, es un movimiento regional, ¿no? ¿Pero están conversando con ellos? Estamos conversando en general con todas las fuerzas políticas y con sus bases y además planteando que debiera haber una propuesta de desarrollo para cada región, que esté articulada en los niveles del desarrollo nacional, que tenga un perfil muy claro en este momento, sobre todo de la significación honda de la crisis política sobre la lucha contra la corrupción. Entonces, para nosotros el tema de una mirada sobre el desarrollo regional que compartamos, más compromisos muy claros en la lucha contra la corrupción, van a ser temas fundamentales. ¿Y la visión de lo que ocurre, por ejemplo, en Venezuela no es fundamental? La declaración última de Santos, en el sentido de que es linda la lucha que lleva Venezuela contra el imperialismo, en el contexto de lo que vamos viendo que ocurre en ese país, ¿no suscita, digamos, un problema de discrepancia entre ustedes y ellos? El escenario internacional va a ser importante también en la definición de la política nacional. A decir verdad, en los espacios locales y regionales no está muy presente la discusión, pero como somos un partido de carácter nacional, a nosotros sí nos importa, digamos, como un tema, y evidentemente ahí tenemos marcadas diferencias, ¿no? Claro, además no solamente es importante por tener una idea de lo que ocurre en Venezuela, como podría tenerla acerca de lo que ocurre en Pakistán, sino porque marca los estándares de democracia, de lo que se entiende por democracia. Si lo que ocurre allá es entendido como democracia, se presume que cuando estén en alguna instancia de poder aquí en el Perú, van a practicar esa misma democracia. Eso es lo que preocupa. Sí, y por eso para nosotros no hay un doble rasero en este tema. Por ejemplo, nos preocupa severamente que hemos tenido declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en relación a los temas medioambientales. Prácticamente pateó el tablero en la Cumbre de París sobre los compromisos ambientales. Ha tenido actitudes xenófobas frente a presencia de migrantes en su país y ha tenido además expresiones inaceptables en términos no solo ya del lenguaje diplomático, sino del respeto básico entre naciones y pueblos frente a los países del sur de Estados Unidos. Entonces, nosotros aquí creemos que debe haber un estándar alto. A nosotros nos preocupa, recordarás, cuando hemos planteado situaciones en torno a la estabilidad democrática en Chile, en Brasil, en Colombia,
en Venezuela, en Ecuador, o nos preocupa, por ejemplo, estas actitudes guerreristas, militaristas, antiambientales y xenófobas del presidente Trump. Y creo que en eso hay que mantenerse coherente, porque uno no puede decir, con un rasero medimos a unos si son más o menos democráticos, justificamos, y a otros no. ¿Y con qué rasero miden las declaraciones de Justiniano Pazza sobre si se debe o no restringir la entrada de venezolanos al Perú? Porque, digamos, si de xenofobia hablamos, hay que también cultivarla dentro del Frente Amplio, ¿no? Sí, a ver, en primer lugar, Mario, son declaraciones que se han hecho a título personal y así lo señaló. Pero merecerán un comentario nosotros, del colegiado. Nuestra postura, como bancada, ¿no?, el colegiado de congresistas, nosotros consideramos que los procesos y los flujos migratorios han permitido el desarrollo económico, social, la consolidación bajo la riqueza de los diversos aportes culturales que vienen de sistemas democráticos, ¿no? Si uno no entiende Europa sin el movimiento migratorio que ha habido, América Latina, somos el país de todas las sangres en el caso peruano, ¿no? Y eso está puesto además en una tradición cultural y política de izquierda, no nos olvidemos, eso es José María Arguedas, ¿no? No, además entonces, es sencillamente la historia, porque el hombre no surgió en América, el hombre surgió en África, en cualquier caso, sí. O sea que aquí todos descendemos de migrantes. Unos cruzaron el estrecho de Bering hace 18.000 años y otros habrán bajado de un avión hace 24. Y en el caso peruano decimos, el que no tiene de Inga tiene de Mandinga, ¿verdad? Pero además decimos que en ese proceso han habido procesos de colonización, de opresión racial, en algunos casos que todavía permanecen. La discriminación racial en el Perú, por ejemplo, es una situación grave. Y en ese sentido nosotros consideramos que es muy importante no establecer políticas discriminatorias o xenófobas frente a cualquier grupo, más aún si hay situaciones políticas complicadas, ¿no?, en países vecinos que requieren en este caso la ayuda y la solidaridad. Lo que sí creo que es importante, y ahí se ha querido empujar más allá las declaraciones de Pazza, que como él lo ha señalado son de carácter personal, es que él no señaló prohibición. Lo que él estaba diciendo es su preocupación como presidente de la Comisión de Trabajo por cómo hay un régimen regulatorio, ¿no?, que, por ejemplo, está llevando, y lo digo porque lo escucho además en la calle, yo voy al mercado de mi barrio, ¿no?, y, por ejemplo, el tema de abusos que se cometen en los salarios, aprovechando la precarización de la economía con los hermanos venezolanos que van a trabajar y desplazar los ya precarizados salarios de los que están para sacarlos. Entonces, para que no abusen, que no vengan. Sunafil, para que no los abusen, que no vengan. No, de ninguna manera, hay que ser consecuente acá. O sea, los flujos migratorios y el rol que está jugando el Perú para que se acojan a poblaciones que vienen de situaciones políticas muy críticas, está bien, y yo creo que hay que saludarlo. El tema es, por ejemplo, existe, según la Superintendencia Nacional de Migraciones, el permiso temporal de permanencia. ¿Cuántos de los hermanos venezolanos que han ingresado han suscrito, han llenado sus datos? El propio superintendente ha llamado la atención sobre el hecho de que muchos no lo están haciendo. Y entonces su presencia tiene que ser establecida legalmente, su ingreso tiene que ser legal, ¿no? Y les están dando facilidades que no tiene, por ejemplo, una visa de turismo, que es el tema, por ejemplo, de permitirles acceso al trabajo. El Ministerio de Trabajo debe garantizar que no se aprovechen, ¿no?, mal los empleadores de los hermanos venezolanos, bajando ya el bajísimo ingreso que tienen los trabajadores informales peruanos. Creo que sí, ¿no? Pero ese es el tema que hay como una preocupación del presidente de la Comisión de Trabajo expresado. Que las declaraciones de Pazza son a título personal, pero ustedes las comparten, las critican, les parece algo frente a lo cual hay que permanecer indiferente. No, yo estoy planteando lo que te señalo. Pero es una declaración política de uno de los 10 miembros, del 10% de la bancada. Además es... Pero hay que ver los elementos positivos de su preocupación como presidente de la Comisión de Trabajo. Pero los negativos están ahí también. Así es. Y los negativos estoy señalando claramente y marcando la distancia, ¿no? Pero ustedes, digamos, dicen, los negativos, ¿él se hará cargo? ¿O ustedes como bancada dicen, caramba, tenemos un problema dentro de la bancada porque dentro de un asunto que tiene que ver con nuestras convicciones, hay uno de los 10 que está desentonando? En todas las fuerzas políticas pueden haber un nivel de discrecionalidad. Lo importante es tener un nivel de posicionamiento político institucional. Y nuestra posición política institucional es, hay más de 300.000 peruanos en Argentina.
los trataríamos, nos gustaría que se traten y que hubieran declaraciones. Y en Chile. O en Estados Unidos, que tenemos España, una comunidad muy Italia. grande, en España, en fin. Yo mismo cuando he estudiado fuera del país, Sí. atendía y trabajaba con las comunidades de migrantes en Roma, en Milano, ¿no? En Turino. Como sacerdote. Sí, como sacerdote cuando estaba haciendo mis estudios de especialización en Roma. Y la verdad es que una de las cosas que ha tenido que acompañar es este proceso, por un lado doloroso de discriminación, que siempre lo hay incluso en estos países. Lo he visto en Alemania con los migrantes que vienen de Albania y de Turquía, etcétera. Sí, claro. Y las políticas xenófobas que que algunos pretenden implementar. Austria es terrible, esto acaba, el primer ministro electo acaba de tirar digamos, por la borda lo avanzado sobre las políticas que Alemania y otros países tenían para acoger a personas que fugan por dictaduras o situaciones de guerra. Entonces, yo creo que aquí hay que tener una actitud abierta, firme, en todo caso, de valorar lo que se pueden hacer en los flujos migratorios para incluso dar oportunidades, fortalecer la economía, fortalecer la política y hacerlo en este caso respetando las normas que hay en cada país que no deben ser discriminatorias, eso lo tenemos claro, ¿no? Y dentro de ese margen de discrecionalidad individual que me hablaba dentro de la bancada, debemos entender también las diferencias entre Jorge Castro y particularmente usted a propósito de la comisión Lavajato y sobre si debiera ser removido o no debiera ser, bueno, finalmente lo fue. Mira, ¿Cómo ha quedado esa situación? Es la pregunta. No, bueno, el congresista Castro sigue participando en nuestra bancada y yo lo que quiero decirte en este caso, Mario, no fue una decisión de Marco Arana. No, fue una decisión de la bancada. ¿no? Sí, claro. Y correspondió al tema de que la Pero bancada... hubo una enfrentación. Él dijo que había conversado con usted. Él lo ha señalado, pues, o sea, pero no comparto para comenzar el tono ni la oportunidad de las declaraciones como queriendo vincularlo individualmente a una decisión unilateral mía. Para que bajara la intensidad él respecto al fiscal. Bueno, esto digamos, yo creo que son más que posiciones políticas, obedecen a un estado de ánimo, pues, o sea, uno ha estado en una comisión, de pronto su bancada, su grupo que lo puso, según el reglamento del Congreso, tiene derecho a ningún retirarlo, congresista es dueño de una presidencia de comisión. Yo soy presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas Amazónicos, Afrodescendientes, Ambiente y Amazónicos. Y si su bancada decidiera removerla, lo remueve. Por supuesto, sí, y a mí lo que me toca es ser en ese caso institucional, orgánico, ordenado, cosa que no pasa con algunos congresistas en las diversas bancadas, ¿no? Entonces, por eso ¿está movido el ambiente dentro del Frente Amplio o son episodios aislados, lo de Apaza, lo de Castro? Discusiones ocurren. Cuando estas trascienden, digamos, a los medios, pueden durar algunos días, algunas incluso pueden tomar algunos decibeles mayores, ¿no? Pero en general yo creo que lo importante es la actitud democrática de escucha, de entendimiento y mantenernos los días, como ha ocurrido, por ejemplo, con la moción de vacancia, como ha ocurrido en la solicitud que hicimos a través de, promovida por el congresista Ceballos sobre la interpelación al ministro de Agricultura por el tema de la reconstrucción. Como ya cambiaron al ministro de Agricultura, digamos, ahora hay que vérselas con el nuevo ministro de Agricultura. Pero en otros temas sustantivos como la lucha contra la corrupción, los temas de la descentralización, los temas de derechos laborales, en los temas de derechos ambientales o los temas de la lucha que consideramos que hay que dar contra los lobbies y el uso del Estado, mantenemos una actitud unitaria y responsable, ¿no? Vamos a llegar a lo de la vacancia, que es interesante y es importante, pero primero, a propósito de Lavajato, usted conoce lo que ha pasado con Marisol Espinosa, que se ha retirado de la comisión y ahora ya aclaró, además Alianza para el Progreso, que no va a reemplazarla por otro integrante. ¿Ustedes creen que la señora Rosa Bartra debe permanecer presidiéndola? Lo pregunto porque lo de Castro empezó con una abstención suya respecto de un problema con la señora Bartra. Nosotros hemos sido muy claros sobre este tema, Mario. Cuando la presidenta de la comisión va y participa o interviene, ¿no? Además, con una actitud que busca descalificar la actuación fiscal ordenada por mandato judicial en un caso vinculado a su partido político y investigación por lavado de activos, la verdad es que la presidenta cometió una gravísima falta. La presidenta, como el presidente del Congreso, y se lo dije a Lucho Galarreta, si el presidente del Congreso esa mañana iba a interferir con las labores fiscales, de quien se debía haber pedido la renuncia era el presidente del Congreso, porque el presidente del Congreso ya no se debe a sola su fuerza política, se debe al conjunto de la fuerza política. Igual, la presidenta de la Comisión Lavajato
se debe al mandato de investigación imparcial, ¿no?, neutral, con las fuerzas políticas que conforman esa comisión. Ella violó ese mandato fundamental. Y entonces nosotros presentamos inicialmente una carta al presidente del Congreso pidiendo que ella fuera removida. Lo recuerdo. Sí, no claro. nos respondió el presidente del Congreso, ¿no? Y lo que hicimos es presentar, como corresponde según el reglamento del Congreso, una denuncia claramente fundamentada en relación a qué inconductas habría incurrido la presidenta de la Comisión Lavajato, y la hemos presentado a la Comisión de Ética. La Comisión de Ética, que en este momento está suspendida por los problemas que todos conocemos, debería resolver los temas de la denuncia que ha presentado el Frente Amplio, y ese debería ser el procedimiento para que ella sea removida del cargo, ya que ella no quiere renunciar, porque también le hemos planteado su renuncia, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es paralizar la comisión. ¿No consideran tomar el mismo camino que Alianza para el Progreso? Bueno, retirarse de la comisión, claro, eso hace que, digamos, se vaya deslegitimando una comisión, ¿no? Claro, yo no entiendo completamente las motivaciones de Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso, en realidad, sí. Por una razón. Una, dijeron que se retiraba la persona, pero que no se retiraba la fuerza política. Luego, acaban de decir que se retiran como fuerza política. Sí. Entonces, primero que se pongan de acuerdo. Segundo, ¿cuál es el propósito? ¿Buscar generar una situación de desestabilización de la comisión? ¿O lo que su propósito sería fortalecer lo que allí hay y usar los canales que tenemos para legítimamente, y como nosotros consideramos que además legalmente hay que hacerlo, pedir que la presidenta dé un paso al costado? Se lo hemos dicho verbalmente, se lo hemos dicho con carta al presidente del Congreso, se lo hemos dicho con la denuncia que hemos presentado a la Comisión de Ética, lo acaba de decir nuevamente el congresista Humberto Morales. Lo que sí nos parece muy irresponsable es que haya un intento de boicotear la comisión, porque hay cosas que no les gusta. Más bien, nosotros lo que pensamos es que esa comisión, dada la enorme responsabilidad que tiene que volverse más exigente. Y sí cuestionamos el hecho de que la labor que están cumpliendo ahí el APRA y el Fujimorismo sea usar la comisión para quienes ellos consideran enemigos políticos, mientras que, por ejemplo, Keiko Fujimori y Alan García no pasan a condición de investigados cuando en el Ministerio Público ya pasaron. O un conjunto de personajes vinculados a ellos en presunta comisión de delitos, salvo en el caso de Alan García con el señor Cornejo, que ya pasó a condición de investigado en la reunión que se ha instalado la Comisión Lavajato. Sí. Pero, por ejemplo, el señor Klimper, Joaquín Ramírez, etcétera, y otros, no están siendo citados. Y es más, nos preocupa que no haya un plan de trabajo establecido que muestre cuál es la ruta que se va a seguir con todos aquellos que presuntamente han cometido delitos de corrupción o de lavado de activos vinculado a Lavajato. Entonces, lo que hay que hacer es fortalecer esa comisión, no debilitarla, ¿no? Entonces, ese camino ustedes no lo van a adoptar, pero entiendo, por lo que me está diciendo en este momento también, que sus observaciones o las críticas a la presidencia de Rosa Bartra no se limitan al hecho de que haya intervenido en la presencia de la Fiscalía. Sí, que haya buscado interferir, sino también a la orientación política sesgada que se estaría dando en relación al APRA y a Alan García y a Keiko Fujimori, ¿no? Se nos va a acabar el tiempo y tenemos un tema importante que es la nueva moción de vacancia que ustedes están impulsando. Esto fue el 19 de diciembre, me parece, o en algún momento bueno, la primera moción. Pero después ustedes y luego en enero anunciaron una nueva. ¿Y qué pasó? Nosotros, dado que aparecieron elementos relacionados con la ilegalidad y el uso abusivo, en nuestra opinión, además anticonstitucional e ilegal, que el presidente Pedro Pablo Kuczynski había hecho el 24 de diciembre al anunciar el indulto y la gracia, cosa que en este momento está sumamente cuestionada. Vamos a ver qué pasa con la sala penal en el caso Pativilca. Vamos a ver qué es lo que ocurre en la Corte Interamericana. Este fin de semana están yendo los familiares de las víctimas y sus abogados y los representantes del Estado. La Cámara, los diputados de la Unión Europea acaban de señalar la gravedad en la que se habría incurrido. Es decir, hay una situación que es de sentido común, que el presidente se excedió en sus funciones. Hay dos sentencias del Tribunal Constitucional, en el caso Jailili y en el caso de Crucillat, que se anularon los indultos por no haber respetado los marcos legales. En este caso, ¿pero qué pasó con la iniciativa de ustedes? Bueno, tiene las 10 firmas del Frente Amplio. Algunas fuerzas políticas que dijeron que habían sido engañadas tenían la oportunidad de firmarla. Todavía tienen oportunidad de firmarla. ¿Cierto? 26 firmas, ¿no? Pero para que se vea en la siguiente legislatura, en marzo. Como todavía no ha terminado, esperamos que la firmen.
y hay nuevos elementos que están surgiendo a raíz, por ejemplo, ¿Le han pedido la firma a alguien, por ejemplo, de Nuevo Perú? Se lo hemos pedido a ¿no? Nuevo Perú, se lo hemos entregado a su vocero, se lo hemos entregado a su coordinador. Bueno, no. el vocero dijo que no, ¿no? El congresista Pacori individualmente dijo que sí. La congresista Glave dijo que podría firmarlo, pero bueno, ya han pasado varias semanas, tampoco se firma. Y ahora que están, y los de Alianza para el Progreso, con los que hemos conversado, dijeron que si habían elementos por corrupción, ellos lo podrían firmar. Ahora, se van a añadir nuevos elementos, y estamos trabajando en eso, Mario, relacionado con nuevos elementos y nuevas pruebas relacionados con conflictos de intereses y corrupción en la que habría incurrido el presidente Kuczynski. Así que vamos a añadirlos y vamos a proponer la consideración de los congresistas. Muy bien. Le agradezco mucho esta conversación a Marco Arana. Nos vemos nosotros mañana aquí en De 6 a 9. Buenos días.